El Señor está aquí. Dile bienvenido, Espíritu Santo. Bienvenido. Gloria al Señor. Ahorita que cargaba a los niños, ya hasta se me está olvidando. Mi pequeñito ya tiene 14 años. Entonces ya se me está olvidando cómo es cargar a los niños. Me daba como nervios. ¿Cuántos de ustedes fueron niños y niñas? Hace algunos años yo recuerdo que había un juego cuando los niños jugábamos de verdad. No solo movíamos los dedos, sino que jugábamos de verdad. Había un juego que se llamaba lo que hace la mano. Lo que hace la mano. Todos tuvieron infancia. Lo que hace la mano hace el atrás. Y se trataba prácticamente de seguir al líder, al que iba adelante. Y entonces se ponía a hacer cosas y los que íbamos atrás teníamos que ir imitando lo que hacía, de tal manera que a veces el que iba adelante caminaba saltando, teníamos que ir todos saltando, a veces hacía cosas raras o se colgaba y todos teníamos que hacer lo mismo. Juegos inocentes, juegos interesantes, pero eso incluía a veces el caminar de rodillas, y caminar de rodillas era muy complicado, así que entonces eso nos ponía en situaciones a veces medias ridículas también, ¿verdad? Hacer caras, un montón de cosas. ¿Cuántos se acuerdan de eso? Y hace ratito pensaba en eso. Es difícil que a alguien se le ocurra dirigir a otros caminando de rodillas, porque es evidente que no va a alcanzar mucho, no va a llegar muy lejos de una manera natural. Lo más común es guiar a otras personas estando de pie, porque eso implica una mayor movilidad, porque estamos parados. Pero tratándose del pueblo del Señor, es importante saber que la manera más eficaz y más rápida de avanzar es doblando las rodillas. Hace ratito que miraba la oración y veía cómo la iglesia doblaba su rodilla, dije, estamos avanzando. Dile que está a tu lado, estamos avanzando. Un líder espiritual, una persona que ama al Señor verdaderamente y que pretende dirigir a otros, guiar a otros, tiene que hacerlo de esa manera. Debe doblar su rodilla y debe de pedirle al Señor, antes de tomar cualquier decisión, antes de hacer cualquier asunto, debe doblar su rodilla. Porque obviamente intuye que no es perfecto y que sus decisiones, sus proyectos, en fin, si Dios no los bendice, de nada sirve. Y ese es el caso de Nehemías, uno de mis personajes favoritos del Antiguo Testamento. Nehemías, su historia comienza aproximadamente 13 años después del regreso de los judíos a la tierra de Israel. Ese regreso fue dirigido por el sacerdote Esdras aproximadamente en el 458 antes de Cristo. Y ya habían pasado casi 92 años de que había vuelto a Jerusalén, de aquel exilio en Babilonia, cuando entra en la escena Nehemías. Para esto el templo ya había sido construido, ya había sido reconstruido, y el pueblo estaba de alguna manera experimentando un cierto avivamiento, un renacer, después de haber estado cautivos en Babilonia. Pero había algo. Los muros de la ciudad todavía no estaban edificados, estaban derribados. Por lo tanto, entonces estaban indefensos de la mayoría de todos sus enemigos, de todos los depredadores naturales de Israel, y no había protección para sus casas y para su familia. Durante esa época, el rey Artajerjes, que es hijo de Jerjes, que se menciona como Asuero en el libro de Esther, tiene una parte importante también. Pero Nehemías es el personaje principal y de quien quiero hablar esta mañana. Él era el copero real del rey Artajerjes en ese tiempo. Era una posición muy cercana al rey, porque ser el copero era que tenía que comer y tomar
todo lo que el rey comiera, pero antes, como una medida de seguridad. Si Nehemías caía muerto, entonces el rey ya no se lo comía o ya no lo tomaba. Y entonces era una relación como muy cercana con el rey, una amistad, dado que corrían exactamente los mismos riesgos. Nehemías pues aprovecha esa influencia que tenía con las autoridades, con el rey Artajerjes en este caso, y entonces consigue permiso, madera y todo lo necesario para ir a reconstruir los muros de Jerusalén, porque recibe precisamente este llamamiento de parte del Señor. Y entonces entre los que había muchos hombres y mujeres que estaban ya allá, pero estaban tristes porque aún los muros no habían sido levantados. Entre ellos estaba su hermano Hanani, que era ministro de la alabanza y que tenían una relación muy cercana pues con Dios ambos. Y ahí entonces quiero comenzar esta predicación esta mañana, que se llama Levantando los muros. Vaya conmigo a Nehemías capítulo 3 versículo 1. Prácticamente le resumí el capítulo 1 y 2. Ahora vamos a ver lo que dice el capítulo 3, solo el versículo 1. ¿Ya lo tiene? Ayúdeme a leerlo. 1, 2, 3. Cuando se levantó el sumo sacerdote Eliasib, entonces, 1, 2, 3. Entonces se levantó el sumo sacerdote Eliasib con sus hermanos, los sacerdotes, y edificaron. Ellos arreglaron y levantaron sus puertas hasta la torre de Jamea y edificaron hasta la torre de Hananeel. Muy bien. Hermanos, la historia de Nehemías es muy apasionante. Se han escrito muchos libros con diferentes tópicos alrededor de su historia y de su obra, de muy diferentes perspectivas, desde la perspectiva de liderazgo, esa es muy importante, desde la perspectiva de administración, desde la perspectiva de organización, desde la perspectiva de gobierno, desde muchas perspectivas. Nehemías, la historia de Nehemías tiene mucho que enseñarnos, así que le recomiendo leer Nehemías completo, y si hay algún libro por ahí que le interese acerca de Nehemías, que viene con Zorobabel junto con Esdras en la época de la restauración, comienzan a edificar el templo, y Nehemías entonces viene ya para el final de esta restauración. Pero vemos entonces que el pueblo de Dios había sido llevado cautivo a Babilonia por una sencilla razón: no obedeció las recomendaciones de Dios. Generalmente en la historia de Israel, Dios le dice que haga algo, Israel no lo hace, y entonces cae cautivo y cae prisionero, y luego Dios tiene misericordia y se vuelve a levantar, vuelve a resplandecer, se vuelve a olvidar de Dios, se vuelve a caer, vuelve a irse cautivo, tiene muchas pérdidas, y así esa es la historia de Israel en el Antiguo Testamento. Cuando leí la primera vez la Biblia y yo veía la historia de Israel, yo en algún momento dije, qué frustrante debe ser para Dios. Qué frustrante debió haber sido para Dios mirar a Israel todo el tiempo, a veces bien, a veces mal, a veces obedecía, a veces no obedecía, y así. Pero después Dios me dijo, ¿y tú? ¿Quién eres? Somos el Israel espiritual. Cuando pienso en esto, hay algo que me llama mucho la atención, y le voy a hacer una pregunta. Usted y yo conocemos a Dios, y Dios es el Dios de amor, de gracia, de misericordia, de bendición. Amén. Ahora, yo le voy a hacer una pregunta. ¿Dios maldice? ¿Dios maldice? Usted y yo tenemos una concepción de Dios. Dios es bueno y Dios es el Dios de bendición. Cierra un poquito la puerta, el ruido me distrae. Dios es un Dios de bendición, pero la pregunta es, ¿Dios maldice? Vaya conmigo
para no andar investigando, no andar inventando, vaya conmigo primero a Malaquías, capítulo 3, versículo 9 al 10, y luego vamos a buscar Deuteronomio 28. Hay algo que me resalta en mi mente, en mi corazón, en la Escritura, con una expresión de Dios. Y dice: malditos sois con maldición. Hasta siento así como que me da temor hasta decirlo, pues. Sí me estoy explicando. Porque entiendo que lo que diga, lo que declare tiene un poder de parte del Señor, igual que usted. Somos sacerdotes de Dios. Pero mire lo que dice la palabra, ayúdeme a leerlo, 9 y 10. 1, 2, 3. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Dios primero bendice. Dios es un Dios de bendición, pero hay una consecuencia. Y la consecuencia o lo contrario de la bendición, ¿qué es? La maldición. Quiere decir que en este mundo hay personas bendecidas o benditas y hay personas o malditas. ¿Estamos aquí? En este contexto lo que el Señor está diciendo es que han sido infieles, la nación toda, porque no han diezmado, no han ofrendado, no han procurado su casa, no la de la nación, la casa de Dios. Pero hay una bendición. Dios dice: pruébenme. Es la única parte en la Biblia donde Dios dice: pruébenme. Dios no nos permite a usted y a mí, su pueblo, de alguna manera cuestionar lo que hace, porque Él es soberano. Pero en su misma soberanía perfecta, solo en esta porción nos dice: te doy chance que me pruebes. Diezma, ofrenda y vas a ver todo lo que te voy a hacer. Es la única parte. Luego, Deuteronomio capítulo 28, encontramos allí, es un capítulo muy largo, no lo vamos a leer todo, voy a comenzar solo con el primer versículo. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos tus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová Dios te exaltará sobre todas las naciones, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán. Hay una condición: si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Fíjese cómo dice que las bendiciones no íbamos nosotros a andarlas correteando. Las bendiciones iban a venir, y aunque nosotros corriéramos, las bendiciones nos iban a alcanzar. ¿Ya está? Fíjese bien. Y luego el versículo 3 comienzan las bendiciones específicas. Bendito serás tú en la ciudad y bendito tú en el campo. Bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Comienza con eso porque en la antigüedad la riqueza de una persona se medía en ganado o en extensiones de tierra. No había de una manera corriente el uso de la moneda o del billete o cuentas bancarias, etcétera. Esa era la manera de medir la riqueza. Dice: bendita será tu canasta, tu arteza de amasar, bendito serás en tu entrada, en tu salir. Y sigue con todo este tipo de bendiciones, que por cierto en la Biblia Reina Valera dice: bendiciones de la obediencia. Cuando llegamos al versículo 14 nos damos cuenta que se acaban las bendiciones. Dice desde el 13: te pondrá Jehová por cabeza y no por cola, y estarás encima solamente y no estarás debajo, si obedecieres los mandamientos de que Jehová tu Dios que yo te ordeno hoy, para que los guardes y cumplas. Y el 14, ayúdeme: y si no te apartares de todas las palabras que yo te mando hoy, ni a diestra ni a siniestra, para ir tras dioses ajenos y servirles. Y luego, más adelante, ahí abajito hay otro subtítulo que dice:
consecuencias de la desobediencia. Y ahí comienza, pero acontecerá, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir. Me gusta lo que Dios dice. Él sabe que no somos perfectos, pero Él dice, si no te esfuerzas para procurar cumplir todos los mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, diga conmigo intimidad. Estamos estudiando intimidad con Dios, que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones. O sea que aunque le corras, también te alcanzan. Maldito serás tú en la ciudad y maldito en el campo. Maldita tu canasta y tu arteza de mazar. Maldito el fruto de tu vientre. Ya ni quiero seguir leyendo porque me da cosa. Pero lo que yo veo, amados hermanos, es que a veces no tenemos un concepto completo de Dios. Y pensamos, bueno, Dios es bueno, Dios no me va a hacer nada si yo no obedezco, si yo no hago esto. Y es que eso es cierto. Bájame un poco los monitores. O afuera, no sé qué está tan alto. Y eso es cierto. Eso es cierto. Si Dios nos bendice, es porque usted y yo somos obedientes. La obediencia trae bendición. En la obediencia está la bendición, dice mi pastor. Pero cuando nosotros desobedecemos en algo que Dios nos ha intimado, esta expresión me gusta porque nuestra serie se llama Intimidad con Dios. Y dice, en lo que yo te he intimado, es decir, lo pone dentro de nosotros como un sentir. Y nosotros sabemos cuando estamos obedeciendo o cuando estamos desobedeciendo al Señor. Nosotros lo sabemos. ¿Cuántos lo saben? No solo en nuestros diezmos y ofrendas, sino en todo lo que hacemos. Nos autojustificamos y nosotros mismos decimos, no pasa nada, Dios es bueno, y nos vamos justificando y justificando, autojustificando, cuando nuestra justicia no es perfecta. La justicia perfecta es la de Dios. Por eso mi pregunta es, ¿Dios maldice? Dios no maldice, hay una consecuencia de la desobediencia, pero en la parte donde Dios maldice y dice, malditos sois con maldición, entonces es Dios hablando directamente a las personas por no tenerlo en cuenta. Hay recomendaciones que Israel dejó de hacer. Estoy dándole la base, el fundamento, porque Israel se fue cautivo a Babilonia. Dejaron de hacer lo que Dios les había dicho en Deuteronomio y en Éxodo, en Levítico. Básicamente lo que Dios les había dicho es, no se entreguen a dioses ajenos, o sea, no sean idólatras. La segunda cosa es, no cometan injusticias. Si hay algo que a Dios le molesta, incluso más que algunos pecados, es la injusticia, que la gente sea injusta con la gente. Por eso el Señor decía que tenemos hambre y sed de justicia. No es casualidad que nuestro país esté como esté. Acabamos de pasar días en donde la manifestación idolátrica, y vienen otros más peligrosos todavía en diciembre, en donde la manifestación idolátrica de toda una nación hace que todo un país esté metido en cautiverio. Idolatría. Mi pregunta es, ¿habrá injusticia en nuestro país? Claro, desde las autoridades más altas hasta a veces en la iglesia, para acabar pronto. Personas aprovechándose de otras personas o maltratando a algunas personas, entre ellos mismos, en fin, injusticia. Si hay algo que a Dios le molesta es la idolatría y la injusticia. Son dos cosas que están centrales en todos los mandamientos de Dios. Y luego, la tercera cosa es, no se alejaran de Él. Porque cuando una persona se aleja de Dios, entonces se acabó el corrido. En lugar de irse a una relación más profunda y a una intención de caminar bien con Dios, en realidad se aleja del Señor y se pierde. ¿Cuál es la consecuencia?
Así es, la consecuencia es esclavitud y cautividad. Israel fue esclavo y fue cautivo, no solo en Egipto, también con Babilonia, luego con los romanos. Israel pasó por un montón de cosas por no entender estas tres cosas que le estoy diciendo esta mañana. No tenga ídolos, no sea injusto y no se aleje de Dios. Dígalo conmigo. No tenga ídolos, no sea injusto y no se aleje de Dios. Aunque estuvieras mal, aunque estuvieras en pecado, aunque hayas caído, aunque te sientas mal, aunque pase lo que pase, no te alejes de Dios. Es la única manera de poder vivir esta vida. Es la única, no existe otra. No existen medicamentos, psicólogos, ciencia, no existe nada, solo Dios salva, solo Dios sana, solo Dios puede guiar nuestras vidas. No te alejes de Dios. Te lo suplico, no te alejes de Dios. Entonces el Señor siempre cumple sus promesas. Esta es otra cosa que tenemos que aprender esta mañana. Si Dios dijo que te iba a bendecir y tú has sido obediente, entonces puedes estar esperando la bendición. Pero si no has sido obediente, también Dios cumple sus promesas. Y esa puede ser la causa por la que tal vez haya asuntos en mi vida que no me gustan, haya situaciones en mi vida que no me gustan y decimos, ¿dónde estás, Dios? Dios sigue estando allí, pero a lo mejor tengo problemas en mi entendimiento con Dios, en mi relación con Dios, en mi obediencia a la palabra, en mi obediencia a las autoridades, en fin, tengo problemas. Y entonces hay una consecuencia, la consecuencia es esclavitud y cautividad. ¿Por cuántos años le hemos estado robando a Dios? No solo lo que menciona Malaquías, sino nuestro tiempo, nuestro esfuerzo. ¿De quién es la vida que tienes? De Dios. ¿Y cuánta vida le damos a Dios de nuestra vida? Pues 2 horas, como 3 a veces los domingos, porque el pastor se tarda tantito, pero ¿y después? ¿Es todo lo que le damos a Dios? ¿Me estoy explicando? Nos hemos convertido de repente en personas que han perdido el rumbo, la brújula de lo que Dios está pidiendo. No tengas ídolos. Un ídolo puede ser tu mismo trabajo, una persona, un hijo, un nieto. Pospones cosas y haces a un lado a Dios por ese asunto o por esa persona. Ídolos. No tengas ídolos. El Señor también nos llama la atención de que no cometamos injusticia. Te puedes saber muchos versículos bíblicos, puedes ser una persona incluso que tiene cargos en la iglesia, pero si tú eres una persona injusta, estás ofendiendo a Dios de una manera grave. Y finalmente nos alejamos de Dios, entonces no estamos cumpliendo lo que Dios quiere. Eso es lo que básicamente hizo Israel. Entonces Nabucodonosor, Ciro, Artajerjes y otros más los desarraigan, y cuando digo los desarraigan es que como una planta cuando la tomas, la sacas con todo y raíces. ¿Me explico? Queda la tierra, pero lo que ellos sacaron fue las raíces, los desarraigan de su tierra y se los llevan cautivos y los quieren convertir a su nueva expresión. En Egipto los quisieron hacer egipcios, en Babilonia babilonios, y en todas partes que iban querían que adoraran los dioses locales y no al Dios del cielo, porque los desarraigan. Cuando una persona se aleja de Dios, viene el enemigo y lo desarraiga. Y por eso una persona que había caminado con el Señor, que había servido al Señor, de repente lo vemos y decimos, no lo puedo creer. No lo puedo creer, pero si alababa al Señor y predicaba el evangelio, y ahora ¿qué le pasó? Hasta groserías anda poniendo en el internet y cosas bien raras. Conte que volteé para allá para que no digan, me la está echando a mí. Porque hay un desarraigo. Si las raíces no están firmes y profundas con el Señor, entonces el enemigo puede desarraigar. Y pareciera tan increíble que una persona después de tantos años de haber caminado con el Señor, de un momento a otro
de un día para otro ocurre todas esas situaciones. Cuando comienzan a despertar el pueblo de Israel de la mano de Esdras, el sacerdote, con Zorobabel, y van y construyen ese templo, y le digo, 92 años después viene Nehemías. Cada uno de ellos tenía diferentes contextos. Esdras era un sacerdote, Zorobabel, pero un sacerdote de los que servían al Señor de una manera dentro del templo, y luego viene Zorobabel, que era más bien como un estratega, como una persona que era jefe de muchos sacerdotes, y luego Nehemías, con un trasfondo que era un consejero espiritual del rey, del presidente de la república, con diferentes trasfondos cada uno, pero cada uno de ellos recibe el llamado de Dios para sacar a su pueblo de la cautividad y volverlos a su tierra. Así como usted y yo tenemos diferentes trasfondos. Cada uno sabe de dónde lo sacó el Señor, ¿verdad que sí? Pero yo me quiero enfocar esta mañana a Nehemías, porque el Señor usa a Nehemías para restaurar los muros. Tiene su propia historia igual que nosotros. Nehemías corría riesgos todos los días. Nunca se sabía quién quería matar al rey. Nunca se sabía. Las autoridades siempre han tenido detractores. Sean buenos o sean malas autoridades, siempre va a haber oposición. Sean de un partido, sean del otro, siempre va a haber quien no esté de acuerdo. ¿Estamos aquí? Y entonces Nehemías hacía esa parte. Se comía lo que le daban al rey y tomaba lo que iba a tomar el rey. Y entonces todos los días corría ese riesgo. Y el Señor lo usó. Yo quiero verlo como un líder espiritual, apartado para el Señor, con un propósito determinado, que en este caso era levantar los muros. Y así te quiero ver a ti, así quiero verlo a cada uno de ustedes, como un líder espiritual que Dios lo ha llamado, que lo ha apartado con un propósito específico. Amén. Ponga cara de líder, pues, no me ponga esa cara de agüitado. Siéntese bien, enderécese, levante la frente. Hay que erguirse un poco los hombros. Eso, usted es un hijo de Dios, ¿no? Si no está seguro, pase al final para que Dios traiga convicción. Y mire, un hijo de Dios que es comprometido siempre busca establecer el reino de Dios en todo lo que hace. Siempre busca en dónde aplica el reino aquí. Hasta cuando sufre, hasta cuando le ocurren situaciones complicadas, dice, ¿dónde está la mano de Dios aquí? Aun cuando llora, aun cuando está padeciendo, dice, Dios tiene un propósito en medio de esto. Y era el caso de Nehemías. Y entonces yo quiero que usted y yo tengamos claro eso. Siempre hay un propósito de parte de Dios, no importa lo que estés pasando, siempre hay un propósito. Y Dios nos ha llamado para establecer su reino. ¿Cuál es nuestra visión en esta casa? Otra vez, 1, 2, 3. Si tenemos claro eso, quiénes somos y a dónde vamos, entonces solo así podremos movernos en su voluntad y no en la nuestra, solamente teniendo claro quién soy y a dónde voy. Ahora, algunos de los chavos que estuvimos este fin de semana, y digo de los chavos que estuvimos, no me equivoqué, allá en el Congreso Chazac, que fue bien interesante, aproximadamente 3,000 jóvenes de toda la República estuvimos allí, bueno, 3,001 conmigo. Estuvimos allí, los pastores, mi esposa y yo, tuvimos a cargo otros pastores, fue de cuatro verdades, y bueno, fue un trabajo muy interesante. Y uno de ellos me preguntaba al final, porque hay algunos que no preguntan en el taller, ¿no?, sino al final se acercan y preguntan ¿cómo? Porque nuestra tema fue permanecer en el Señor. Y uno me preguntaba, ¿cómo he hecho yo para permanecer en el Señor? ¿Cómo es que, dice, dígame algo, cómo es que usted ha permanecido en el Señor? Y yo le dije 2 cosas y se lo voy a compartir ahora a usted. ¿Cómo es que después de casi 15 años, o cuántos años? Ya no sé, ¿cuántos tengo? ¿Cuánto empecé? Bueno,
15 años de estar caminando con el Señor de manera ininterrumpida, por la gloria y la gracia del Señor. Nunca he dicho, ya no quiero, ya me salgo o voy a descansar tantito. Por eso esta cara, no he parado en estos 15 años, no hemos parado. ¿Cómo es que permanecemos en el Señor? Fue una pregunta muy interesante porque me hizo pensar. Porque algunos piensan que a lo mejor los pastores no tienen problemas o la vida es de risa o la vida es muy tranquila. Pero yo siempre les digo, dependiendo el encargo es el demonio con el que peleas, es la montaña con la que luchas, es el gigante con el que te das un tiro, para ponerlo en un español más claro. ¿Ok? O como decía mi abuelita, dependiendo el sapo, es la pedrada. Entonces no piense que usted tiene problemas únicamente, todos tenemos problemas. ¿Cómo entonces he permanecido? La primera cosa que le dije fue teniendo una comunión íntima con Dios. Si algo yo he procurado en mi vida es una comunión con Dios, una actitud abierta para que el Señor me hable y trate continuamente conmigo. Trate conmigo. Yo no me cierro. Hay personas que me dicen cosas que me gustan y hay personas que me dicen cosas que no me gustan. Pero esas son las que más tomo en cuenta a veces, porque es Dios el que está tratando conmigo. Entonces no me cierro, procuro tener una vida de oración, procuro tener un tiempo con Dios todos los días. Hay algo que es como una meta, pero lo confieso que no lo he cumplido totalmente, y una de mis metas es no hablar con nadie, si no hablo con Dios primero. Con nadie. No lo he cumplido totalmente, pero he estado intentándolo. Primero hablar con Dios y ya después hablar con quien tenga que hablar. Entonces, creo que si no dedico tiempo a mi relación personal con el Señor Jesucristo, diaria, entonces me voy a apagar y no tendría yo los ánimos para continuar, para seguir. A veces cuando me piden consejería, mi primer consejo es, ten una relación con Dios. Porque eso es lo que he hecho yo, tener una relación con Dios. Eso le dije a ese muchacho. La segunda fue, nunca me olvido de dónde me sacó el Señor. Nunca me olvido de dónde me sacó el Señor. Porque cuando me acuerdo de dónde me sacó el Señor, digo, no me quiero regresar. No me quiero regresar. Entonces, constantemente me acuerdo de dónde me sacó el Señor para no regresarme nunca. Todos, igual que Nehemías, tenemos una historia. Así que entonces, esa fue la respuesta que le di a este joven ahí en este congreso. Porque no quiero ser esclavo, no quiero ser cautivo. Yo quiero seguir siendo libre en Cristo Jesús. Ese es el punto. Ahora, problemas, tentaciones, cuestiones difíciles de resolver, claro, por supuesto. Soy un pastor, no un ángel. Soy un ser humano, igual que usted, igual que cualquier otro. Perdón que esté hablando esta mañana de mí, pero lo que quiero decirle es, este es el asunto. No hay magia. Mi Espíritu Santo es el mismo Espíritu que usted tiene. Tal vez la única diferencia sea que he tratado de obedecerlo. He procurado, como dice en Deuteronomio. Dile que está a tu lado, procúralo tú también. Esto me lleva entonces a mi segundo punto de esta mañana, que sería enfocarme a lo que Nehemías hizo, la restauración de los muros. Los muros representan un territorio. Los muros alrededor de una ciudad representan un territorio. Los reinos en la antigüedad levantaban sus muros, de ahí la idea del vecino, ¿no? De Trump. Los reinos en la antigüedad levantaban sus muros para fijar sus límites. Al mismo tiempo que ese muro delimitaba su territorio, también era una cobertura. Era parte de la cobertura que les daba, pero además
reflejaba una posesión y una identidad. Decía, nosotros somos tal pueblo, este es nuestro territorio, y eso les daba su identidad. ¿Cuántos de aquí son mexicanos? ¿Hay alguno de otra nacionalidad aquí? Seguro que en la radio hay algunos otros. Pero bueno, como mexicano, yo me siento muy contento de ser mexicano. Yo le doy gracias a Dios de haber nacido en México, por su gracia y por su misericordia. Incluso he tenido la oportunidad de conocer otras naciones, varias, por su gracia y misericordia. Pero siempre que estoy en otra nación digo, como México, no hay dos, como decía aquella alabanza, ¿verdad? Como México no hay dos, su tierra, su gente, su comida, su calidez. Los mexicanos somos un pueblo muy especial en todos los sentidos. Pero me siento muy contento de ser mexicano. ¿Cuántos están contentos? ¿Sí? No le creí mucho. ¿Cuántos están contentos de ser mexicanos? Bueno, soy mexicano, pero la mentalidad de reino me dice que primero soy cristiano. Soy mexicano, pero primero cristiano. Esto quiere decir que traigo el águila en la espalda, pero en el pecho la sangre de Cristo. Amén. Y esa es mi identidad. Yo me ubico como un mexicano cristiano, como un mexicano que nació en este país, pero que realmente su ciudadanía está en el cielo. Y esa debe ser tu identidad también. Somos personas que hemos nacido en esta nación, pero que finalmente estamos de paso en esta tierra. Nuestra ciudadanía está en los cielos. Acabamos de pasar días peligrosos, días muy oscuros. Los medios de comunicación, las noticias que dan cada día, nos dicen que a pesar de que tenemos tanto nacionalismo y patriotismo, algunos hasta patrioteros resultan, finalmente no tenemos una identidad clara como mexicanos. Y se lo voy a poner en dos cosas. No sabemos si celebrar Halloween o Día de Muertos. Y las dos son del diablo, Pero ¿se da cuenta? No tenemos ni siquiera una identidad clara, bueno, incluso para lo oscuro, pues. No sabemos si darle la gloria a Dios o a la Virgen de Guadalupe. La gente no sabe eso. No hay una identidad. Hemos sido conquistados, hemos sido subyugados, hemos sido esclavizados y nos mantenemos ahí por la idolatría, por la injusticia y por alejarnos de Dios. Esa es la realidad de nuestro país, tristemente. Por lo tanto, entonces no tenemos una identidad definida. No sabemos qué somos, no sabemos a dónde vamos, y entonces ni con las tradiciones pues nos ponemos de acuerdo en ese sentido. Los muros dan cobertura y dan identidad. Diga conmigo, identidad. El reino de Dios tiene sus muros, hablando espiritualmente, porque los muros representan lo que es una nación. Y usted y yo somos un real sacerdocio, un linaje escogido, una nación santa, pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Usted y yo entonces vivimos en el reino, por eso le dije, soy mexicano, pero primero cristiano. Soy mexicano, vivo en las delimitaciones de mi país, tengo un pasaporte que dice Estados Unidos Mexicanos. Y en el águila tengo la espalda, pero en el pecho, primero, tengo la sangre de Cristo. Porque eso es lo que me identifica como una persona real. Mi identidad de mexicano no está clara, porque mi cultura no está clara, pero mi identidad de cristiano está muy clara, porque el reino está muy claro. Dios dice, estos son tus límites, estos son los muros que te estoy pidiendo, te estoy poniendo, y de aquí no te vas a pasar, porque si te pasas, hay una consecuencia.
No es que Dios sea vengativo, no es que Dios sea malo, no, hay una consecuencia. Si usted le dice a su hijo, no toques la plancha y la toca, ¿qué le va a pasar al hijo? Se quema. Eso es lo mismo, son los muros del reino, la palabra del Señor. Hay principios, hay límites, hay una cultura del reino de Dios. Por eso cuando venimos al Señor es tan importante tener intimidad con Dios, porque es Dios el que nos va enseñando su cultura, la manera de hablar cambia. Si usted sigue hablando de la misma manera es porque su manera de pensar no ha cambiado. Si usted decía ajo, cebollas, tepocates, asteriscos y un montón de cosas salían de su boca antes de ser cristiano, pero ahora que es cristiano ha moderado su manera de hablar, ya no dice groserías, ya no tiene intenciones negras de decir Dios te bendiga. Entonces ciertamente ha venido a vosotros el reino de Dios. Pero si todavía estoy batallando con eso, tengo que seguir buscando al Señor y decirle, Señor, establece tu reino en mi vida. Establece tu reino en mi vida, Señor. Dígalo conmigo. Usted y yo, mis amados hermanos, hemos sido llamados por Dios a traer esa cultura del reino a nuestro país. Esa cultura del reino, esos principios del reino a nuestro país, a nuestra colonia, a nuestro municipio, a nuestro estado. A menos que Dios nos llame a otra nación. Si Dios te llama a otra nación, entonces ya no vas a hacerlo aquí en México. Seguirás haciendo la misma tarea, pero en otra nación. Nosotros, diga conmigo nosotros tenemos que reparar los muros. No lo va a hacer ningún partido político, no lo va a hacer ningún gobernante, ni azules, ni verdes, ni rojos, ni amarillos, ni morados, ni rosas, ni del color que quiera. No pueden, no saben, no tienen la capacidad, porque no estamos hablando de una cuestión natural. Estamos hablando de asuntos profundamente espirituales. La mayor desgracia de nuestro país es la idolatría, la segunda es la injusticia y la tercera es que nadie busca a Dios más que cuando lo necesita. Y entonces estamos esperando recibir algo sin dar nada. Estamos esperando ser bendecidos sin ser bendición. Y esa es la realidad. Tenemos que abrir nuestros ojos a este asunto. ¿Cuál sería nuestro límite, nuestros territorios? Pues para usted y para mí sería Yautepec, sería Morelos, sería Jutepec, sería Cuernavaca, de donde venga. Pero en realidad México, todo nuestro país, es nuestro territorio. Y tal vez el vecino de al lado quiera levantar un muro físico, pero somos nosotros los que tenemos que levantar un muro espiritual para el Señor, para guardar a nuestro país, para que nuestro país cambie. Un muro significa seguridad y cobertura. Zorobabel, y ellos estaban afuera del paraguas. Cobertura es algo muy importante dentro de lo que usted y yo hacemos, bíblicamente hablando. Nuestra cobertura tiene que ser el Señor Jesucristo. Y por eso es importante asistir a la iglesia. No dejando de congregarse, dice la palabra. Ese es el fondo. El fondo es estar bajo la cobertura, bajo la protección. ¿Cuántos saben que allá afuera hay tormenta, aunque esté el solazo? Hay tormenta, hay angustia, hay dolor, hay aflicción. Pero si venimos a la cobertura del Señor, entonces Él nos da seguridad, Él nos guarda, Él nos protege, Él nos cuida, Él nos provee, Él nos da todo lo que necesitamos, porque estamos entonces caminando en obediencia, y la consecuencia de la obediencia es bendición. Es tan simple como eso. Creo que hombres, mujeres y niños y niñas deben venir bajo la cobertura de la gracia del Señor Jesucristo. Y esa es nuestra tarea. Tu tarea y mi tarea es que la gente conozca al Señor Jesús. Porque el objetivo es que las personas sean expuestas a la gracia de Dios. La gracia de Dios es maravillosa, hermanos. Es maravillosa porque la gracia de Dios nos da lo que no nos merecemos.
La gracia nos da salvación, la gracia nos da vida eterna, la gracia nos da perdón. Es la sangre de Cristo que tiene poder, la única que nos lava, que nos limpia y que nos liberta. Solo la sangre de Cristo. Tu tarea más importante en este mundo no es tener casas, terrenos, autos y ser millonario. Si lo eres, gloria a Dios, me da gusto. Ojalá y no seas como los de Malaquías que le había robado al Señor. Ojalá. Pero Dios no está pensando en darte una casa nueva, en un auto nuevo, en bendecirte de esa manera, hermano. Dios lo que quiere es que usted y yo nos enfoquemos en el reino y que como gente del reino traigamos a las personas a la gracia. Porque las bendiciones te iban a corretear. ¿Ya te acuerdas que lo leímos en Deuteronomio? No tienes tú que andar correteando la chuleta, como decimos a veces. No eres tú quien tienes que corretear al chivo. Es el chivo el que te corretea a ti para que hagas una barbacoa. Hazme barbacoa, por favor. Pero muchos están afanados, turbados, desenfocados, viviendo con Cristo, pero no en Cristo. Es muy diferente. No voy a poder ir porque es que tengo que hacer un montón de cosas. No voy a poder estar, es que mi trabajo, es que mi hijo, es que mi nieto, es que mi abuelito, y es que está medio blanco, se va por tomate y luego se va a requemar, ¿no es cierto? ¿Tiene que hacer algo para que se requeme? No, solo exponerse. Cuando usted y yo venimos a la iglesia, cuando usted y yo buscamos el rostro del Señor, cuando usted y yo oramos, alabamos, entonces nos estamos exponiendo a la gracia. Y la gracia cubre todas las áreas de tu vida. Todas las áreas de tu vida que necesitas. Hace 8 días estudiamos que el nombre de Dios significa yo soy el que soy. Yo soy lo que tú necesitas. ¿Qué necesitas? Solo exponte a la gracia. Y entonces Dios lo va a hacer. ¿Cuántos lo creen? Así que entonces es traer a la gente, exponer a la gente a la gracia del Señor, porque la gracia nos ministra, la gracia nos bendice y nos hace vivir con seguridad. Caerán 1000 y 10,000 a tu diestra, más a ti. ¿Esa promesa es válida? Solo si estoy debajo del paraguas. Porque Dios cumple todas sus promesas, las de bendición y las de maldición. Nuestro Dios es peligroso. No es cualquier persona, no es juego. Nuestro Dios es fuego consumidor. Yo puedo aquí predicar un evangelio light, un evangelio que diga, tú échale ganas, y voy a parecer más un porrista, un coach. Ánimo, adelante, sí, sigue, no te preocupes, Dios. No, sí, preocúpate, porque tú no estás siguiendo cualquier Dios. Si tú vas a seguir al Dios de la Biblia, entonces no tengas ídolos, no seas injusto y no te alejes. Los muros. Hay algo que me llama mucho la atención. Hay tanto que decir de Nehemías, solo le estoy hablando de Nehemías 3:1. Pero hay algo que me llama mucho la atención. Vamos a leer nuevamente Nehemías 3:1, por favor. ¿Cómo dice? 1, 2, 3. A ver otra vez porque soy yo como aguacero. 1, 2, 3. Entonces se levantó el sumo edificaron
las puertas. Entonces se levantó el sumo sacerdote Eliasib con sus hermanos, los sacerdotes, y edificaron la puerta de las ovejas. Voy a quedarme con esa parte primero. Nos habla de un detalle muy interesante. Fíjese bien, ya estaba el templo, ya habían sido deportados, ya estaban en Jerusalén nuevamente, ya había ciudadanos, pero los muros no habían sido construidos. Entonces la tarea que Dios le da a Nehemías es que construya los muros por todo lo que ya le expliqué. Sin embargo, una vez que empieza la planeación de reparar los muros, los sacerdotes, ¿están aquí los sacerdotes? Los sacerdotes se levantan y empiezan a reparar la puerta. Estamos en el capítulo 3. Si usted lee Nehemías, se dará cuenta que en este capítulo todavía no se había edificado los muros, pero los sacerdotes ya tenían una misión: edificar las puertas. ¿Quién sabe de construcción aquí? ¿Alguien sabe de construcción? ¿Alguien sabe de construcción? ¿Alguien ha hecho una casa algún día? ¿Su casa, su propia casa? ¿Nadie? A ver, Héctor, si tú vas a hacer una casa, ¿qué haces primero? ¿La puerta o los muros? ¿La puerta o los muros? ¿Qué haces primero? Los muros, es lo lógico. Entonces creo que los que estaban aquí con Nehemías no sabían construir, porque ellos lo hicieron al revés. La lógica de Dios nunca es tu lógica. Nunca pienses que Dios va a resolver lógicamente tus asuntos. Dios nunca va a resolver tus asuntos como tú crees que los va a resolver. Ellos empezaron a construir la puerta, seguramente porque la puerta incluye algo más que lo que representan los mismos muros. La puerta, las puertas representan bíblicamente autoridad. ¿Cómo dije? Y esto es lo que usted y yo tenemos que arreglar primeramente en nuestras vidas. Usted y yo tenemos que arreglar el asunto de autoridad si queremos avanzar. Si no arreglamos el asunto de autoridad, entonces estamos metidos en problemas con Dios. Si es que vamos a arreglar algo, si es que vamos a reparar algo, lo primero que debemos de arreglar es este asunto de autoridad. ¿Cómo estás con tu autoridad? Tú sabes quién es tu autoridad. No hablo solamente en la iglesia, hablo de tu esposo, hablo de tu papá, hablo de la gente que es tu autoridad inmediata. ¿Cuántas veces has querido o le has puesto cosas ahí al presidente, al gobernador, y al otro, y al diputado, y somos expertos ahí manejar como... Pero Dios no puede bendecirme si yo no arreglo el asunto de autoridad primero en mi vida. El sentido de autoridad en la casa de Dios debe estar por encima de todo si queremos avanzar. Porque toda autoridad ha sido delegada por Dios. Y el que, ¿cómo dice el versículo ahí enseguida? El que resiste a la autoridad, o sea, el que se está peleando con la autoridad no se está peleando con esa persona. El que está criticando la autoridad no está criticando a esa persona. Se está peleando con Dios y está criticando a Dios. Es algo muy profundo, hermanos. Esa es la razón por la que los sacerdotes se levantaron primero a arreglar las puertas antes de que los muros fueran construidos. Mateo capítulo 12, versículo 22 al 28. El Señor Jesucristo recibe la crítica que lo que estaba haciendo no era de Dios, que era en su carne, que era por Belcebú. Y Él dijo un principio muy importante para lo que usted y yo estamos estudiando esta mañana.
Entonces fue traído a él un endemoniado ciego y mudo, y le sanó de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. O sea, para que no quedara duda, pues, que era un milagro, ¿no? Y toda la gente estaba atónita y decía: ¿será este aquel hijo de David? ¿Mas quién? Casi siempre son los fariseos los que tienen problemas con la autoridad. Mas los fariseos, al oírlo, decían: este no echa fuera de los demonios, no echa fuera a los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo: ojo, Dios conoce nuestros pensamientos. Les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Y si yo echo fuera a los demonios por Belcebú, ¿por quién los echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros durante un buen de tiempo. Y creo que debemos unirnos para establecer el reino de Dios. Creo que debemos de hacer a un lado si hay alguna diferencia, si hay algún enojo, si hay algún asunto por aquí y por allá, si hay alguna envidia, si hay algún celo, si hay algo que estorbe, tenemos que hacerlo a un lado, para que entonces las puertas puedan ser reparadas. Si no son reparadas las puertas, los muros no van a avanzar. Entonces, para que las puertas de nuestro país sean reparadas, necesitamos ser unidos. Resulta que la unidad la da el Espíritu de Dios. La unidad la da el Espíritu de Dios, es una característica de Dios, porque nuestro Dios uno es Padre, Hijo, Espíritu Santo. Unidad en la familia, unidad en la casa de Dios, unidad en la colonia, ser factores nosotros de unidad, no de pleito. Que los cristianos seamos el pegamento, no que los cristianos seamos el cuchillo que separa a las personas. ¿Estamos aquí, mis hermanos? Dijo Jesús: un reino dividido contra sí no prevalece. ¿Hay algo que tengas que arreglar en tu casa? ¿Cómo anda tu familia? Yo ya estoy viendo cómo anda la mía, y pues estoy predicando esta mañana. ¿Hay algún problema con la autoridad en tu casa? ¿Hay algún problema con la autoridad en la iglesia, en tu grupo familiar? Porque ahí está el asunto primordial. Para que Dios pueda cumplir todas las bendiciones, primero hay que arreglar el asunto de autoridad en el corazón. Las puertas representan oportunidades también. Los ancianos en la antigüedad, cuando iban a hacer un trato, cuando iban a vender un terreno, cuando iban a vender una casa, decían: nos vemos en la puerta. Jesús dice: yo soy la puerta. Ellos iban a las puertas, y ahí en la puerta, porque la puerta representaba autoridad, ahí hacían el trato. Se tomaban del muslo, esa era la manera, se tomaban del muslo, no de la mano, del muslo, y decían: hicimos un trato. No necesitaban un papelito con un montón de cláusulas y su abogado y mi abogado. Tenían palabra, eran gente de palabra. Pero ahí en la puerta hacían el trato. Oportunidades de negocio, oportunidades de crecimiento, oportunidades de expansión, oportunidades que podemos traducir en bendiciones. Ahí en la puerta está la gracia. Jesús dijo: yo soy la puerta, y el que por mí entrare, ¿alguien se la sabe? Va a hallar pastos. Y el Salmo dice que en pastos verdes nos pastoreará. Andamos estresados, agüitados, andamos con un montón de cosas porque no entendemos qué es el reino. Tenemos que ir a la puerta, pero primero tengo que reparar la puerta, porque la puerta es autoridad. No obedezco ni al ujier, pues, que me dice: aquí siéntate.
que me dice aquí estaciónate. El policía de la esquina me está diciendo deténgase y le echo la lámina al carro encima al mismo policía. ¿Y por qué? Es que no ves que tengo prisa. Yo he visto personas discutiendo con el policía cuando se supone que él es la autoridad. Y es que la autoridad a veces no sabe ejercer su autoridad también. Tenemos un problema con la autoridad. Véalo de un contexto general. No importa qué partido gobierne, los mexicanos siempre tenemos un problema con la autoridad. Siempre. Y la autoridad siempre tiene un problema con los mexicanos. Amados hermanos, Eliasib, allí en el capítulo 3, versículo 1, Eliasib, el sumo sacerdote, y otros sacerdotes se levantan y ya se dio cuenta cuál es la primera puerta que reparan. ¿Cuál es? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice Nehemías 3:1? 1, 2, 3, 3:1. Nehemías 3:1. 1, 2, 3. Hasta ahí. Y edificaron la puerta de las ovejas. La primera puerta es la de las ovejas. Si seguimos investigando nos vamos a dar cuenta que esa puerta estaba al norte. Al norte, y por esa puerta entraban las ovejas, se llamaba la puerta de las ovejas, porque allí entraban las ovejas para el sacrificio en el templo. Por eso reparan esa primera puerta. Quiere decir que la primera puerta que se tiene que reparar es la del sacrificio. La Biblia dice que usted y yo somos ovejas de su prado, que Él es el buen pastor. Y nuestro sacrificio ha disminuido. Usted y yo tenemos que ser personas que alaban, adoran, oran, diezman, ofrendan, sirven, hacen todo lo que hacen a Dios con sacrificio. Casi siempre, o muy últimamente, la Iglesia del Señor está haciendo solamente lo que le corresponde, pero no da con sacrificio, no ora con sacrificio, no alaba con sacrificio, da a Dios el tiempo que le sobra en lugar de darle el tiempo con sacrificio. En otras palabras, queremos tener lo mejor sin esforzarnos, queremos recibir sin dar, queremos tener discípulos sin evangelizar, y así sucesivamente me puedo seguir, sin sacrificio. Tenemos que reparar la puerta de las ovejas, la puerta de la autoridad, que significa donde entran las ovejas para el sacrificio. Dice que estaba esta puerta al norte. Al norte. Diga conmigo, al norte. Si usted ve la cruz de Jesús esta mañana, voy a concluir con esto. Si usted ve la cruz de Jesús, ¿cuál sería el norte y cuál sería el sur? ¿Qué hay en el norte? Fíjese bien, qué interesante. En la Biblia nada es casualidad. Esta puerta estaba al norte, allí entraban las ovejas. Y las ovejas eran para un fin específico, el sacrificio, para agradar a Dios. Dios dice que nosotros levantemos sacrificio de alabanza. Dice que nosotros demos sacrificio de labios que honra su nombre. Dice que sirvamos con sacrificio. Dice que demos sacrificialmente. Al norte estaba la cabeza de Cristo. Si usted y yo vemos la cruz de frente, entonces miramos al norte y tú no vas a ver sus manos. Tú vas a ver su rostro. Y eso significa intimidad con Dios. Porque cuando tú veas su rostro, cuando yo veo una persona
al rostro, lo primero que busco ver es sus ojos, porque sus ojos son la ventana del alma. Me puede estar sonriendo aquí, pero yo siempre, casi siempre miro a los ojos a las personas, porque aquí me dice lo que en realidad está pensando. Sonrisa acá, puñalada acá. Cuando tú buscas el rostro de Cristo, ves sus ojos. Y Jesús te mira y Jesús te dice: te amo. A pesar de cómo eres, a pesar de cómo has andado, yo sigo teniendo misericordia de ti y quiero que vengas a exponerte a la gracia. Solo hay un asunto: repara la puerta de las ovejas. Entiende quién soy yo, la autoridad suprema. Luego, sujeta tu vida a la autoridad. Repara el asunto de la autoridad en tu corazón. Y entonces, todas mis bendiciones te van a perseguir. Solo te encargo algo: no te emociones con las bendiciones. No idolatres lo que te dé, ni cosas, ni hijos. No seas injusto con las personas. De lo que te dé, da. Protege a la viuda, al huérfano, a los indefensos. Y otra cosita: no se te ocurra apartarte de mí. Es todo lo que tienes que hacer. Al norte. ¿Por qué comenzaron con una puerta y no con un muro? Si retrasaban en reparar la puerta, no habría sacrificio. Y sin sacrificio, no desciende la presencia del Señor. Y si el Señor no desciende, no importa dónde estés, no importa qué hagas, no importa qué tengas, no hay nada. Seas el más rico o el más pobre, si Dios no está, no eres nada, no eres nadie. Así que esta mañana yo quiero llamar tu atención a eso. Debemos restaurar esto en nuestra vida. Si estamos hablando de intimidad con Dios, tenemos que restaurar esto en nuestra vida, esto en nuestra congregación. La oración. ¿Estás orando? La alabanza, la adoración. Me duele mi corazón cuando veo personas que tienen años. Los que van llegando, digo, no saben lo que están haciendo. Perdónalos, Padre, porque no saben lo que hacen. Pero los que tienen años, jóvenes, señoritas, hijos, hijas, está la alabanza, está la presencia del Señor y ellos así. Si a mí me molesta, imagínese para quien está recibiendo el sacrificio. Ese animal chueco, ciego, sin ojos, sin pata, ¿cree que es agradable a Dios? Resuélvalo. No es un asunto que yo tenga que resolver. Resuélvalo usted en su corazón. Y no piense que usted es el único que tiene problemas y que le va mal en la vida y por eso tiene derecho a comportarse así delante de Dios. O somos cristianos o no somos cristianos. No es tan importante el tiempo incluso que pases ahí. Lo importante es su presencia. Busca su presencia. No se trata de darte golpes de pecho y recluirte y ayunar 40 días sin buscar el rostro. Busca el norte, ve al norte, a donde las ovejas entran, a donde las ovejas se sacrifican, donde las ovejas dan, no están esperando que les den. Dan su propia vida como el Cordero de Dios que dio su vida por usted y por mí. Cuando hagamos esto, usted y yo lo vamos a encontrar. ¿Cuántos dicen amén? Lo vamos a encontrar y le voy a decir lo que va a pasar. Su presencia va a descender y todos los propósitos de Dios para tu vida se van a cumplir. Todos. Mientras tanto no pase eso, no estés esperando nada. Puedes llevar una vida cachetona, tranquila, ahí te la vas llevando. Un día bien, un día mal. Un día crees, otro no crees. Y entonces puedes estar en Jerusalén. Puedes incluso venir al templo. Pero si los muros y la puerta no está reparada,
solo tienes una bonita religión. Yo no busco hacer las cosas con mis habilidades. Casi siempre procuro que sea con su presencia. Incluso para predicarle esto esta mañana, primero busqué su presencia, porque no le iba a predicar cualquier cosa. Sé que no es un mensaje tan agradable, pero la Biblia dice que solo la verdad nos hace libres. Así que si el Señor te habló esta mañana y te confrontó y te miró, pues busca sus ojos, busca su rostro, y en tu lugar cierra tus ojos y comienza a orar, comienza a predicar ahí el Señor. Dile: Señor, quiero encontrarme contigo, quiero ser una persona que sacrifica, una persona que da, no solo que está esperando recibir. Quiero entrar por la puerta de las ovejas. Necesito reparar este asunto de autoridad en mi vida. Me han dicho cosas, he visto cosas, me han metido ideas y tengo una mala concepción de la autoridad. Pero Dios, tú eres la autoridad, tú has delegado la autoridad. Necesito arreglar este asunto en mi corazón. Y entiendo que solo es por tu sangre. Comienza a clamar la sangre de Cristo, porque solo la sangre de Cristo nos puede meter a la gracia. Solo la sangre de Cristo nos puede exponer a la gracia. En su gracia hay bendición, en su gracia hay perdón. Clama a Dios. Dice el Señor: clama a mí, yo te responderé. No, clamar no es murmurar, clamar no es hablar en silencio. Clamar es levantar tu voz y decirle: Señor, te necesito. Ni siquiera puedo orar con sacrificio. Levanta tu voz ahora, levanta tu voz, levanta tu voz. Habla a Dios, no murmures a Dios, habla a Dios. Levanta tu voz, sube tu voz, comienza a orar a Dios. Busca su rostro. Eso no es clamar. Usted está rezando. Y Dios no lo trajo aquí para rezar. Dios lo trajo a clamar. Así que levante su voz, abra sus labios, clame a Dios, clame a Dios. Señor, ayúdanos. Señor, bendícenos esta tarde. Sabemos que es por tu sangre solamente, Señor. Levanta tu voz, ten libertad de ponerte de pie, ten libertad de doblar tu rodilla, ten libertad. Es tiempo de clamar a Dios. Es tiempo de clamar, no es tiempo de rezar, no es tiempo de decirle en secreto. Cuando vayas a lo secreto, hazlo en secreto. Aquí es tiempo de levantar tu voz y dile: Padre, te necesito. Necesito tu presencia. He estado pasivo por mucho tiempo, Señor. He estado esperando que tú lo hagas, que tú lo resuelvas, cuando en realidad soy yo el que tiene que resolver el asunto de la autoridad en mi corazón. Me molesto cuando la autoridad me dice algo. Me enoja cuando la autoridad me señala algo. Y tengo que entender que eres tú hablándome, que eres tú formándome. Desciende, Dios, desciende. Hoy clamamos a ti. Hoy clamamos a ti, Señor. Imploramos esa cobertura. Estamos levantando esos muros de protección alrededor de la iglesia, de nuestra casa, de las familias de esta iglesia. Estamos levantando esas murallas, Señor. Pero no tengo autoridad para levantar murallas si primero no resuelvo el asunto de autoridad de mi vida. Quiero ser un obediente, quiero ser una persona que entiende sujeción, que entiende lo que es someterse al Rey de Reyes. No quiero tener ídolos. No quiero tener ídolos. Cancelo todos los ídolos que se han formado, incluso sin querer, en mi mente.
Tú eres la persona más importante, Señor. Ven, Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo. Estamos clamando a ti. No quiero ser injusto. No quiero cometer injusticia, Señor. Ayúdame a ser una persona que entiende justicia, pero no la justicia del mundo, sino la justicia tuya. Que me has perdonado a pesar de mis pecados, que me has perdonado a pesar de mis errores. Y aún así no me señalas, aún así no me apartas, Dios, sino que tú me llamas y me dices: ven a mi casa, entra en mi presencia, busca mi intimidad. No quiero ser injusto. No quiero alejarme de ti nunca. Si tú te habías alejado de Dios, comienza ahora a decirle: Señor, no quiero alejarme nunca más. Y si tú nunca te has alejado, entonces dile: Señor, manténme, Señor. Ha habido ocasiones en que quiero aventar la toalla, en que quiero dar pasos atrás, pero no lo permitas. No permitas que nunca regrese, Señor, ni un paso atrás. Tú no me trajiste aquí para volver atrás. No quiero volver atrás. Tú tienes un propósito conmigo. Tú tienes un propósito, Señor, y ese propósito se va a cumplir. Con salud o con enfermedad, con riqueza o con pobreza, como sea, se va a cumplir. Porque tú eres soberano, porque tú lo dijiste, porque de tu boca salió. Por eso se va a cumplir. Clama, clama, no reces, clama. Levanta tu voz. Jeremías dice: clama a mí, yo te responderé. Yo quiero que Él me responda. No quiero que solo me oiga, quiero que me responda. Y solo me responde cuando clamo. Yo soy testigo de eso. Él me ha respondido cuando clamo. Clama. Clama, 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 clama. Cancelamos cautividad, cancelamos todo lo que nos tiene atorados, Señor. Toda apatía, toda duda en mi corazón hoy queda cancelada en tu nombre. Acepto mi realidad, acepto mi vida tal como es, porque sé que tú tienes un futuro mejor para mí. Y hoy lo declaro en el nombre de Jesús. Yo lo creo, te creo. Te creo, te creo, te creo. Clama diciéndole: te creo. Yo te creo. Tal vez se me habían olvidado algunas promesas. Tal vez el tiempo que ha pasado ha hecho que yo olvide. Pero tú me estás recordando todo lo que has dicho. Y tú siempre cumples tus promesas, Señor. Tu presencia desciende esta mañana aquí. Desciende, Señor. Desciende, Señor. Yo soy del pueblo bendito. Yo no soy del pueblo maldito. Soy del pueblo bendito de Dios. Y mis hijos y mi descendencia son del pueblo bendito de Dios, Señor. Desciende, 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 desciende. Ven, Espíritu Santo, ven, Espíritu Santo. Clama un momento más, clama un momento más. Si hablas en lenguas, comienza a hablar en lenguas con voz audible. Despierta, iglesia. Despierta, iglesia. Deja de dormir, iglesia. Cada masani kai daradasa. Chana marada sida kai daradasa. Rakati masini kida roma sidi kida. Ven, Espíritu Santo, ven. Ven, 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 Señor.
Transforma nuestra vida, transforma nuestro ambiente. Hoy buscamos tu rostro. Hoy buscamos tu rostro, Señor. No estamos buscando tus manos. Hoy estamos buscando tu presencia. Desciende, por favor. Desciende, por favor, aquí, Señor. Ven, Señor. Ven, Señor. Ven, Señor. Transforma. Cambia. Liberta, Señor. Clamamos a ti, clamamos a ti. Ya no queremos ser pasivos únicamente. Queremos ponernos en la brecha. Despierta a los jóvenes, Señor. Despierta a los ancianos, Señor. Con esas visiones, con esa fuerza que tienen los jóvenes, Señor. Despierta tu iglesia, despierta tu iglesia. Enciende esta pasión que hay en tu corazón, Señor, en cada uno de nosotros. No permitas, Señor, que volvamos atrás. No permitas que volvamos atrás. Tú tienes un propósito grande con esta iglesia, con esta gente, con estas familias. Y hoy declaramos que toda su descendencia es bendita. Ven, Señor. Ven, Señor, ven, Señor, ven, Señor, ven, ven, ven. Clama. Clama, clama, clama. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Ahora solamente dile gracias. Gracias, solo gracias. Él sabe lo que va a hacer. No necesitas decirle a Dios lo que tiene que hacer. Él sabe lo que va a hacer. Y todo lo que haga es para tu bien. Los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Solo dile gracias ahora. Dile gracias. Dile gracias desde lo más profundo de tu corazón. Levantemos ahora un altar de gratitud al Señor aquí. Dile gracias, gracias, Señor. Tú eres bueno. Tu misericordia es para siempre, Señor. Gracias. Gracias por todo lo que ha acontecido, por lo bueno, por lo malo, por lo que me gusta, por lo que no me gusta. Gracias, Dios. Tú sabes por qué es. Gracias, Señor. Y ahora vamos a adorar al Señor un momento y vamos a reconocer la sangre de Cristo. ¿Quién me puede dar perdón? Solo de Jesús la sangre y un nuevo corazón. Solo de Jesús la sangre. Otra vez. ¿Quién me puede dar? Solo de Jesús la sangre y un nuevo. Solo de Jesús la sangre. Precioso es el raudal que limpia todo mal. No hay otro manantial, solo de Jesús la sangre, solo de Jesús la sangre. Vamos a volver a empezar. Este es un himno muy antiguo.
Tal vez para ustedes sea muy nuevo, pero este himno es teológico totalmente. Mientras los chicos lo buscan, ahí lo ponen, vamos a cantar. ¿Quién me puede dar perdón? Solo de Jesús la sangre y un nuevo corazón. Solo de Jesús la sangre, solo de Jesús la sangre. Esta otra parte dice: fue el rescate eficaz. Fue el rescate eficaz, solo de Jesús la sangre. Trajo santidad y paz, solo de Jesús la sangre. Precioso, precioso es el raudal que limpia todo mal. No hay otro manantial. Veo para mi salud tiene de sanar virtud, solo de Jesús la sangre. Precioso, precioso es él. Siempre vamos. No hay otro manantial. Cantaré junto a sus pies, solo de Jesús la sangre. El Cordero digno es, solo de Jesús la sangre. Precioso es el raudal que limpia todo mal. No hay otro manantial, solo de Jesús la sangre. Precioso es el todo mal, solo de Jesús la sangre. ¿Quién me puede dar perdón? Solo de Jesús la sangre y un nuevo. Solo de Jesús la sangre. Precioso es el rautiar. Has quitado los grilletes. Incluso has traído sanidad a aquellos que estaban enfermos, Dios. Creo por fe en ti, solo en ti, que tú rompes, Señor, todas las ataduras. Que tú nos estás convirtiendo en un pueblo, Señor, que entiende quién es, que levanta murallas de protección y que repara la puerta, Señor, del pescado, de las ovejas y todas las puertas que tengan que ser reparadas. Dios, hoy prometo ser una persona que sacrifica más de lo que ha estado haciendo. Quiero buscar tu rostro más. Quiero encontrarme contigo cada día. Quiero ser quien tú quieres que yo sea. Iglesia, recibe la bendición del Padre. Que la comunión maravillosa, preciosa con el Hijo sea cada día resplandeciente en tu vida. Y que la gracia que nos es dada por el Hijo a través del Espíritu Santo sea con cada uno de vosotros. En el nombre precioso, en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de, di su nombre, el nombre de